El primer principio que quiebra a la mayoría en la seducción es la inversión del rol. Entran a la interacción creyendo que deben proyectarse como el premio deseable, demostrar diferencial, imponer carisma, exhibir currículo existencial o competir con un ideal masculino que ellos mismos no sostienen con naturalidad. Eso destruye la base del poder social porque convierte a la otra persona en evaluadora de tu valor y a ti en postulante. Y en el instante en que te sientes evaluado, tu presencia deja de ser influyente y pasa a ser reactiva. El truco real no es parecer el premio, es asumir un rol donde tú no necesitas demostrar serlo. El estratega social no empieza mostrándose como trofeo, empieza creando una dinámica donde ella es percibida como el centro del intercambio, el nodo interesante, el punto de gravitación emocional, el territorio a descubrir. No desde la adoración, ni el pedestal, ni la sumisión tácita, porque eso sería la misma fractura en el otro extremo, sino desde la atención soberana. La miras como quien explora, no como quien ruega. En el poder clásico descrito por Niccolò Machiavelli, la autoridad nace de quien define el campo de incentivos y maneja la percepción antes que la fuerza. En lo interpersonal, el incentivo más fuerte no es mi valor, sino tu experiencia siendo vista. Cuando tú logras que una persona se sienta leída, observada y descubierta con respeto, su mente entra en un estado previo al romance, el de la autopercepción elevada por contraste. Y la autopercepción es el preludio emocional de la atracción. Ser el premio no es un rol que tengas que reclamar, es un rol que evitas necesitar para que pueda surgir solo, si surge. Por eso la regla inicia con una paradoja crucial del poder social. El que intenta ser el premio, deja de serlo. El que no necesita serlo, puede acabar ocupando ese lugar sin tensión visible. Esto se ejecuta con una estructura clara. 1. El foco emocional del encuentro. No se trata de bombardearla con preguntas ni convertirla en interrogada. Se trata de colocar el foco emocional en ella con precisión tranquila. Observas patrones, escuchas subtexto, detectas estados internos, ritmos, microreacciones. Tus intervenciones son activadoras, no impresoras. No buscan mostrarte, buscan abrirla a ella en conversación cómoda. No preguntas para recopilar datos, preguntas para elevar su experiencia de ser atendida con lucidez. 2. Atención que no se mendiga. La atención poderosa no es complaciente, es selectiva y presente. Nada es menos atractivo que la atención ansiosa que busca recompensa. Nada es más magnético que la atención que se da sin esperar pago psicológico. El efecto que produce en el otro no es «wow, le interesé», sino «wow, me vio de verdad y no desde la presión». 3. El centro interno jamás se traslada. Tu eje sigue siendo tuyo. Tu ánimo no sube ni baja según su respuesta. Tu valor no se negocia. Tu tono no se ajusta por miedo a disonancia. No entras para llevarte algo. Entras para generar un intercambio sin necesidad de resultado. Eso preserva el marco. Ella es el foco. Tú eres el campo estable. 4. Halagos fenomenológicos, no identitarios. La mayoría elogia rasgos. Eres hermosa. Eres increíble. Eso puede sonar dócil, superficial o como plantilla social. El enfoque influyente elogia experiencia y percepción, no etiquetas. Tienes una forma curiosa de observar el mundo. Me interesa cómo llegas a tus conclusiones. Tu humor no es ruido, es estilo. No intenta probar nada, eso es raro de ver. La gente cree que escucha, pero tú escuchas reaccionando. Se nota. No son elogios para agradar. Son reconocimientos quirúrgicos del ser que ella vive creyendo que nadie ve. El poder del premio es ese. La mente se siente valiosa no por ser elogiada, sino por ser desnudada en observación sutil y sin amenaza. 5. No admirar, interpretar. No entras a admirarla como paisaje inalcanzable. Entras a interpretarla como territorio rico. La admiración es unilateral. La interpretación es relacional. La admiración la separa de ti. La interpretación la incluye en tu campo sin quitarle agencia. 6. Tu valor no es la negociación inicial. No articules tu valor como argumento. Tu valor solo se comunica por indirectas conductuales inevitables. Tu calma cuando otros se tensan. Tu silencio cómodo cuando otros tartamudean palabras.
Tu dirección sin forzar, tu atención sin mendigar, tu humor sin competir, tu presencia sin pedir permiso. Esas son pruebas de poder personal que no se anuncian, pero que se perciben. 7. El dinamismo del premio es un subproducto, no la misión. Cuando ella empieza a girar la conversación hacia ti, mostrar interés activo, imitar ritmos, sostener silencios contigo, activar coquetería propia o buscar prolongar el momento, eso no es porque cayó en tu juego, es porque dejó de sentirse evaluadora y empezó a sentirse participante. Y eso es clave. La gente no se enamora de quien la persigue, se interesa por quien no la obliga a perseguir ni a ser juez. 8. El premio es quien controla la percepción del valor, no quien reclama jerarquía. No ganas porque tú seas el premio. Ganas porque no convertiste el encuentro en mercado de validación, sino en campo de experiencia, curiosidad y dirección emocional no impuesta. Conclusión interna de la regla. No te presentes como trofeo. Presenta el encuentro como espejo donde ella se ve más nítida y sin presión. Ese es el verdadero truco del poder relacional. Cuando tú no necesitas ganar el juego, el otro no necesita ganártelo a ti para interesarse. Si el foco es ella y tu centro interno no se mueve, la tensión de la atracción no desaparece. Se transfigura en curiosidad y en participación voluntaria. Eso no es manipulación oscura, es arquitectura de dinámica humana. Y así funciona el poder. Y así, sin fricción visible, empieza el deseo. El poder social, como en la estrategia clásica, no se ejerce llenando el espacio con fuerza, sino gestionando el vacío con intención sin tensión visible. Lo que no se dice es tan operativo como lo que se declara. La atracción es un fenómeno que ocurre en los intersticios, en los silencios, en lo incompleto, en el espacio mental donde la otra persona proyecta, imagina y completa patrones por sí misma. Ese terreno no es manipulable por imposición, pero sí influenciable por estructura. Cuando la interacción no tiene vacíos, no hay exploración interna, solo recepción pasiva. Cuando tiene solo vacíos, hay desorientación e inseguridad. La seducción estratégica consiste en regular intervalos de información y ausencia, no para manipular el deseo, sino para crear participación cognitiva sin ansiedad. El ser humano se interesa por aquello que lo incluye en el proceso de sentido, no por aquello que solo lo contempla o lo abruma. La clave es entender que el misterio no es ocultarse, sino dosificar lo que emerge, permitiendo que el otro lo procese sin sentir que debe descifrarte compulsivamente. El vacío no es distancia, es pausa semiótica que activa interacción interna sin robar agency. Es un campo donde el interés no se ordena, pero crece solo porque tiene dónde desplegarse. 1. La narrativa nunca está completa, pero sí coherente. La mayoría entra al coqueteo relatándose entera. Problemas, logros, relatos épicos, marcos ideológicos, heridas, grandezas. Eso cancela el campo proyectivo, no porque la información sea mala, sino porque no deja lugar a participación mental. La estrategia relacional poderosa no elimina verdad, elimina saturación. Hablas en fragmentos naturales, conectables, pero no cerrados. Das contenido suficiente para generar sentido, pero no tanto como para clausurar la imaginación. La atracción se contrae cuando no hay espacio a completar. Se activa cuando hay forma sin cierre, dirección sin agotamiento. 2. El silencio es señal, no síntoma. El silencio ansioso comunica carencia. El silencio incómodo comunica culpa o evasión. El silencio cómodo comunica autoposesión del marco. No llenas pausas por miedo, las sostienes por ritmo. No callas para imponer control, callas porque estás ahí, sin urgencia de validación. Las pausas estratégicas no son juego de poder sobre el otro, son estabilización de tu propio marco para que el encuentro no se fracture. Cuando sostienes silencios con calma, el diálogo no muere, se vuelve bidireccional porque ella no se siente obligada a reaccionar, solo invitada a participar. El silencio cómodo es un lienzo donde la interacción respira y se coproduce. 3. La información se ofrece como ventana, no como explicación. Baltasar Gracián explicaba que la mente humana estima lo insinuado más que lo explicado, porque el valor percibido sube cuando el receptor cree haberlo descubierto por mérito propio,
no por haberlo recibido como propaganda. Por eso, no declaras tus cualidades como etiquetas, no te narras como argumento, insinúas comportamientos, aprendizajes, observaciones que abren conversación. La insinuación no disminuye, optimiza el modo de recepción sin negar verdad. 4. El cerebro se enamora del patrón que completa, no de la frase que recibe. La psicología humana no se engancha a lo explícito, se engancha a lo que parece propio. Si tú dices, soy misterioso, destruyes el misterio. Si tú dices solo un cuarto de tu historia con coherencia emocional, la mente ajena no se estresa, conecta puntos en clima seguro, y el interés no es por ti como símbolo, sino por el proceso interno que se activó en ella sin fricción. 5. Micro-revelaciones, grandes declaraciones. En la seducción estratégica, una microobservación que no se concluye del todo vale más que 10 frases cerradas. Una historia contada en 2 actos, sin acto 3, vale más que una biografía entera. No es manipulación, es arquitectura cognitiva del encuentro humano. 6. El vacío dirige la percepción, no la persona. No buscas controlar a nadie. Lo que controlas es el marco emocional en que ocurre la interacción. No saturado, no angustioso, no competitivo, no expositivo, no devocional, no interrogativo, sino un terreno donde ella piensa sin ansiedad, participa sin evaluarte y siente tensión sin carencia. Porque la atracción humana no florece en la presión por gustar, sino en la ausencia de presión por demostrar algo. 7. El poder de los espacios vacíos es preservar marco, no imponerlo. La dinámica poderosa se sostiene así. No te diluyes, no te justificas, no compites, no llenas cada vacío, pero los administras con presencia sin tensión. Frase que resume el mecanismo interno. La seducción estratégica no es ocultar verdad, es evitar saturar el campo mental donde el interés nace solo. Arquitectura final del principio. Tensión, proyección mental, curiosidad, participación, confort, atracción voluntaria. Todo ocurre en el espacio donde nadie está luchando, sino procesando sin ansiedad. Ese es el verdadero truco del poder relacional. No clausurar el espacio, no repletarlo, solo sostenerlo con forma sin apretarlo. Allí ocurre la atracción real. En toda interacción humana existe un cálculo emocional previo a cualquier intención declarada. No es un cálculo consciente ni moral, es un mecanismo de supervivencia social del cerebro. Detectar dónde se ancla la seguridad, quién reacciona desde la carencia y quién se conduce desde un centro interno no desplazado. La seducción, como cualquier dinámica de influencia, no florece en quien pide, florece en quien no necesita pedir permiso para ocupar su propio marco. La mayoría arruina estas dinámicas no por ser poco atractivos, sino por traicionar un axioma básico del poder relacional. Quien actúa desde la necesidad cede sin darse cuenta su carta más fuerte, el contexto emocional del encuentro. En el segundo en que alguien revela hambre de aprobación, miedo al desgaste del silencio o urgencia por asegurar un resultado afectivo, la dinámica deja de ser campo vivo y se convierte en tribunal psicológico. Eso extingue la tensión, y sin tensión no hay atracción, solo intercambio utilitario. No se trata de frialdad, sino de ausencia de carencia visible. Un marco influyente no es autoritario ni desinteresado, es autocentrado en el sentido correcto, no se desplaza para ser validado. El que necesita perdería incluso si tuviera todas las palabras correctas, porque el error no está en la narrativa, está en el campo emocional que la sostiene. 1. El deseo se muestra. La necesidad no se traduce en contrato. Desear no es perder, necesitar sí lo es. El deseo sano comunica dirección. La necesidad comunica dependencia del juicio ajeno. El truco es expresar interés sin convertirlo en deuda ni cláusula emocional. No esperas un sí para hablar. No esperas reciprocidad para mantener marco. No esperas aprobación para sentir deseo. La atracción solo crece si ella percibe, él quiere, pero no me necesita para sostenerse. 2. El juego se pierde por ruptura de agency, no por falta de afecto. La necesidad rompe agency en 2 direcciones, reduce la tuya y presiona la del otro. Cuando alguien busca un resultado afectivo compulsivamente, induce en la otra parte un impulso automático de retractación, porque nadie se siente atraído bajo la sensación tácita
de ser garante emocional de otra persona. El poder relacional consiste en entrar sin obligar al otro a ser ancla de tu estabilidad. En lo social, quien es percibido como fuente de validación pierde. Quien es percibido como fuente de contexto estable sin exigencia, influye. 3. El valor no es algo que se transfiere por discurso, es algo que se demuestra por inmunidad a la ansiedad. Tu valor personal nunca es tan importante al inicio como la ausencia de ansiedad por probarlo. La necesidad se manifiesta en microacciones que parecen inofensivas pero derrumban el marco. Hablar demasiado para compensar silencios. Competir con otros para ganar contraste. Buscar reafirmación en cada cruce mínimo de tensión. Sobreinterpretar señales por miedo a equivocarte. El marco fuerte hace lo inverso. Sostiene el silencio con calma. Sostiene el deseo sin traducirlo en contrato. Sostiene el tono sin justificarlo. Sostiene la dirección sin presionar el resultado. La atracción se activa cuando el otro percibe que no es responsable de afirmarte ni de rescatarte emocionalmente. 4. La necesidad psicológica más grande es la de ser percibido sin tensión ni juicio. Los seres humanos se sienten atraídos no por quien los interroga emocionalmente, sino por quien los percibe sin pedir nada a cambio de esa percepción. Eso permite tensión sin negociación. Los halagos débiles buscan respuesta emocional. Los halagos fuertes activan experiencia interna sin requerir devolución. El postulante elogia buscando reciprocidad psicológica. El influyente elogia como quien ilumina, no como quien reclama pago. 5. El premio relacional no es la persona, es el marco donde el encuentro se siente seguro sin necesidad de competir. No compites, eso demuestra centro. No ruegas, eso demuestra marco. No te justificas, eso demuestra jerarquía interna propia. No necesitas ganar, eso elimina resistencia emocional. Y solo cuando se elimina la resistencia, la tensión puede convertirse en curiosidad activa y participación libre. 6. La necesidad empuja. El marco invita sin ceder. El error típico es, ¿qué hago para que ella entre en mi juego? La verdad es, ella solo entra si percibe que no estás forzando el juego por necesidad, sino moviéndolo por dirección interna. El poder social no nace del logro externo, nace de la independencia emocional frente a las micropruebas de la interacción. Por eso la regla no consiste en negar deseo, sino en evitar convertir el deseo en condición para sostener tu marco de presencia. 7. Inmunidad psicológica al resultado. Libertad del encuentro. La contradicción secreta es esta. Quien entra buscando ganar, pierde por ansiedad. Quien entra desde un marco donde puede perder sin fracturarse, atrae porque no colapsa el campo emocional del encuentro. El otro no siente obligación de reaccionar, siente libertad de participar, y donde hay participación libre, nace la atracción. 8. El truco resumido como principio de poder relacional. No pierdes cuando no eres el premio. Pierdes cuando necesitas que el otro te lo confirme. 9. Analogía hermética del poder social. Como en toda dinámica de influencia esotérica, el que empuja la energía disuelve el campo, el que sostiene la energía sin tensarla, la organiza. La seducción funciona igual. No atrae quien intenta poseer el contexto, sino quien no lo rompe con necesidad. La influencia interpersonal nunca inicia en el argumento, sino en el estado nervioso en que el argumento es recibido. Las personas no recuerdan frases, recuerdan la sensación biológica que tuvieron mientras esas frases ocurrían. Por eso, el error central es creer que la seducción o el magnetismo nacen de la historia que cuentas, cuando en realidad nacen de la transición emocional que haces vivir al otro sin tensión ni invasión. La narrativa viene después como justificación estética de un proceso que ya fue fisiológico. Niccolò Machiavelli hablaba del poder como manejo de percepción y campo de fuerzas. Hoy traducimos ese principio al terreno humano, donde las relaciones no se disputan, se inducen por clima emocional. Y el clima emocional siempre es anterior al discurso. Si alguien entra a una conversación ansioso por impresionar, su narrativa nace muerta porque el cuerpo de quien escucha ya entró en estado de vigilancia o de retractación, no de apertura. El truco estratégico es dominar la secuencia de estados internos, no la secuencia de frases. 1.
El poder empieza en el sistema límbico, no en la corteza verbal. La mente humana decide primero con emoción, luego se explica a sí misma con lógica. Lo que tú hagas sentir no es adorno, es causa primaria del resultado. La narrativa podrá ser buena, mala o breve, pero solo funciona si el cuerpo ajeno está primero en un estado que no ofrece resistencia emocional a la interacción. 2. Secuencia emocional estratégica. Arquitectura de estados. La atracción voluntaria crece cuando la conversación mueve estos estados en un orden orgánico y sin tensión. Curiosidad. No la curiosidad intelectual, sino la sensorial. Algo en la interacción despierta mi atención. Reconocimiento lúdico. Se habilita la risa, el juego, la liviandad no impostada. Intriga directa. No misterio teatral, sino la sensación de que hay un patrón por descubrir sin presión de descifrarlo inmediatamente. Confort somático. El cuerpo entra en calma. Respiración regulada, ritmo cómodo, ausencia de juicio. Tensión viva. Deseo o atracción no como carencia, sino como campo magnético. Interés que no exige rescate. Todo es transicional, no discursivo, no exigido, no demostrado. 3. Las emociones no se anuncian, se provocan por micromodulaciones. La gente cree que hay que decir cosas que causen atracción. La realidad es más corporal y más precisa. La emociona quien puede alterarla sin perder marco interno. Eso se logra con ritmos de voz que no imploran ni demandan, solo están, miradas que leen, no que reclaman, silencios que oxigenan, no que presionan, cambios de tema que varían estados, no que argumentan ideas, humor que no compite, solo desarma defensas, calma que no es frialdad, es ausencia de tensión frente al encuentro. 4. Cambiar emoción no es manipulación, es gestión del marco del encuentro. La manipulación coercitiva intenta mover a la otra persona para obtener algo de ella. La influencia social mueve el marco donde ambos se encuentran y el deseo solo emerge si ese marco no es carencia ni examen. La emoción no se cambia para ganar una persona, se cambia para evitar que la interacción se vuelva conflicto, competencia o tribunal psicológico. 5. La narrativa correcta en un estado equivocado no sirve. Puedes contar la historia más interesante del mundo. Si el cuerpo ajeno está en tensión, no hay magnetismo. Si ella se siente juez de tu valor, no fluye. Si ella se siente premio de una competencia, no se abre. Si el silencio es ansioso, no hay tensión viva. Hay urgencia. Si el humor es forzado, no altera estados, causa incomodidad. La interacción poderosa no es empujar historias ideales, es mover emociones reales, sin romper el marco interno de nadie. 6. Marco emocional versus narrativa emocional. La narrativa emocional es historia, palabras, etiquetas, definiciones. El marco emocional es el ambiente no verbal y somático donde las palabras aterrizan. El que controla la narrativa suele perder si no controla el marco. El que controla el marco, incluso con narrativa mínima, influye porque el otro no requiere defenderse de nada. 7. La meta no es desbordar emoción, es transicionarla sin tensarla. No buscas provocar euforia ni intensidad extrema. Eso es ruido. Buscas cambiar el estado base, de neutralidad a atención, de atención a liviandad, de liviandad a intriga, de intriga a confort, de confort a tensión atractiva que no se colapsa en necesidad. Ese orden crea memoria corporal de la interacción, y la memoria corporal del encuentro es lo que la gente llama después química. 8. El truco práctico resumido. No diriges la narrativa para dominar el concepto de atracción. Diriges el clima emocional para que la atracción no tenga resistencia donde crecer. 9. Raíz cognitiva del fenómeno. Las personas se sienten atraídas por quien puede alterar su estado sin fracturarse internamente durante el proceso de esa alteración. Eso comunica poder, pero no poder sobre ella, poder sobre el contexto emocional que ambos comparten. 10. Base hermética aplicada al campo interpersonal. Los marcos energéticos que presionan, cierran. Los marcos que no se tensan, organizan. La seducción voluntaria es el arte de no tensar el campo emocional al moverlo. Allí, la narrativa se vuelve consecuencia, no causa. En toda dinámica humana,
existe un nivel de dirección que no se ejerce con órdenes ni declarations de jerarquía, sino con señales conductuales inevitables que organizan el encuentro sin fricción visible. La microdominancia no es dominación sobre la persona, es la capacidad de sostener el marco y dirigir el flujo sin tensionar el espacio emocional ni suprimir la agency ajena. Su poder radica en algo que parece menor pero es nuclear. Quien decide el ritmo del encuentro, decide el campo donde la atracción puede desplegarse. La mayoría confunde microdominancia con autoritarismo camuflado o actuación de macho alfa. Ese error destruye influencia porque convierte cada gesto en ruido teatral que busca demostrar poder. El poder no necesita proclamarse, necesita percibirse como naturalidad inevitable. Y lo natural nunca compite, estructura. Sistema límbico responde a patrones de seguridad no verbales antes de procesar narrativas. Cuando una presencia dirige con serenidad, no activa alerta, activa referencia. La referencia es previa a la atracción. El cuerpo detecta. Aquí el contexto no colapsa. No hay ansiedad por resultado. No hay invasión de mi marco interno. Allí, la resistencia baja y aparece tensión viva. 1. Dirección sin demands. No preguntas quién toma la iniciativa. La asumes como subproducto de tu propio centro. Caminas primero hacia el lugar sin apresurarte. Sugieres mesa o actividad como quien define sin arrebatar. Cambias de tema cuando el ritmo pide variación emocional, no cuando el ego pide protagonismo. Detienes loops conversacionales sin debatir, redirigiendo, no confrontando. Quien demanda dirección ofrece fricción. Quien asume dirección sin tensarla, elimina fricción. 2. Decidir no es imponer la microdominancia. Opera con verbos, no con exigencias psicológicas. Vamos por aquí. Vale más por tono y ejecución somática que por contenido semántico. No es la frase, es el ambiente neuroconductual donde nadie se siente empujado, solo incluido. La imposición quita agency. La microdominancia la preserva al no convertir la iniciativa en deuda. 3. El cuerpo dirige con comportamiento, no con proclamación. Lo más influyente no es lo que dices que eres, sino lo que no puedes evitar ser mientras actúas. Respiración lenta en momentos inciertos. Ausencia de prisa al sostener miradas. No competir por validación cuando hay tensión. No ceder tono ante pruebas sociales microscópicas. No sobreactuar humor para agradar, pero alterar estados cuando aparece, sin ansiedad. El cuerpo ajeno lee control interno como ausencia de debilidad por validar. 4. Contraste conductual. Contraste discursivo. No compites con otros hombres hablando sobre tu valor. Compites sin competir, sosteniendo tu propio marco sin entrar a la arena comparativa. Por eso el contraste que funciona es ansiedad ajena versus calma tuya, desesperación ajena versus interés sin carencia tuyo, sobreactuación ajena versus presencia no impostada tuya, argumentación ajena versus clima emocional organizado tuyo. El contraste discursivo compite, el contraste conductual ocupa. 5. No juegues a dominarla, domina no romper tu marco mientras el encuentro ocurre. Ese es el truco real del poder interpersonal, inspirado en lógica práctica, cercana a The 48 Laws of Power de Robert Greene. La influencia surge de sostener contexto sin mendigarlo y decidir flujo sin cobrarlo como contrato emocional. 6. Microseñales que construyen marco sin tensionarlo. La microdominancia se comunica sin words rimbombantes. Cortar la espiral. Si un tema empieza a ser competencia de egos o debate improductivo, no lo combates. Lo cierras con intervalo firme, pero sin emoción de confrontación. Sostener la incertidumbre. Si hay un momento ambiguo, incómodo o impredecible, no corres a resolverlo con narrativa. Lo resuelves permaneciendo sin fracturarte internamente frente a él. El cuerpo ajeno no siente inseguridad, siente referencia, mirada que no exige. Mantienes contacto visual sin pedir reciprocidad inmediata. Leer, no reclamar. No responder microtests con ansiedad. Frases como, ¿a cuántas has conquistado? ¿Por qué estás soltero o me estás coqueteando? No se responden compitiendo ni justificándote. Se responden sin ceder marco, con pausa, dirección emocional ligera y agency intacta en ambos lados. 7.
El marco se dirige antes que los events narrados dentro del marco. La interacción deja de ser tribunal y se convierte en coreografía sin fricción cuando nadie está compitiendo por control, nadie está evaluando valor ajeno, no hay carencia de resultado, no hay imposición, pero hay dirección conductual inevitable. 8. ¿Cómo opera en la mente de quien escucha? Ella no piensa, él intenta dominarme, ella siente, él no colapsa el contexto, decide sin cobrar, y me lee sin tensionar mi libertad. La atracción es un derivativo de esa combinación, tensión, plus, seguridad, plus, direction, sin carencia. 9. Lo oscuro no es manipular, es no ser arrastrado a la desesperación discursiva del otro. Eso es maquiavelismo real aplicado a lo interpersonal. Claridad brutal del tablero humano sin brutalidad en la ejecución humana sobre la otra persona. 10. Condensación final del principle. La seducción de poder no nace en proclamarse como premio, sino en no romper nunca el marco interno mientras diriges el flujo del encuentro sin tensionar la agencia ajena.